No, tres pantallas. ¿De qué ves? No funciona. Buenos días a todos. Eh, Buenos días, doctor Nelson Hernández. Sí está, ¿verdad? Sí, sí, estoy acá. Sí, sí está. Buenos días, doctor. Gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación. Gracias a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a este importante. Bueno, todos conocen al doctor Nelson, un especialista en todo lo que tiene que ver con la materia de energía, y creo que hoy nos va a dar una brillante exposición sobre el tema de los fósiles y el proceso de la transición energética que tanto ha dado que hablar y que, bueno, que es un tema muy importante en estos momentos. Sin más preámbulos, yo le doy la palabra al doctor Nelson Hernández y gracias de verdad por estar aquí presente. Adelante, doctor. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar presente y perdona que repita la frase. Y Elías, muchas gracias por permitirme pues transmitir ciertas ideas que existen sobre los fósiles y la transición energética. Comenzando por el principio, ven ustedes acá en la lámina y yo afirmo que el mundo está tapiado en carbón, ahogado en petróleo, asfixiado en gas y pletórico en energías renovables. Lo que ustedes ven en el círculo se refiere a la relación reserva-producción, las reservas actuales con la producción del año 2024, y vemos pues que esa reserva-producción en carbón son 116 años, en petróleo 49, en gas 46 y pues y en renovables pues es infinito porque son, por su condición de renovables, pues nunca se deben determinar. Entonces, digo esto porque en el contexto del año 2050, cualquiera de estas energías fósiles va más allá de esos del año 2050, en función de esa reserva a producción que está establecida en la ley. Por favor, hay un micrófono que está abierto. Hay una cosa que es el Les cambio quiero climático. agradecer, por favor, a todos los invitados que, por favor, apaguen sus micrófonos para que se pueda escuchar bien la conferencia. Gracias. Bueno, hay un paradigma. ¿Usted cree o no cree en el cambio climático? No voy a entrar en ese detalle, ese sería objeto de otra conversación sobre el particular. Lo que sí es cierto es que, crea o no, se está realizando a nivel mundial un viraje irreversible en el uso de los combustibles fósiles, especialmente Alejandro, carbón y petróleo, hacia energías más bajas en emisiones de gases invernaderos, como podrían ser todas las renovables. Esta transición lo que ojo con el termina es la micrófono abierto ahí. supremacía de los combustibles fósiles en la matriz energética global. Con esto quiero decir, no es que los fósiles en general se van a eliminar, van a ser complementarias a una energía que van a tener la supremacía. Eso no es nuevo. Si lo vemos en el tiempo, en un momento dado, pues lo que era la leña, después fue el carbón, eran las fuentes energéticas ah, ¿cómo se llama? Que tenían supremacía. Hoy en día, pues la leña se utiliza todavía, pero no con la intensidad que se utilizaba quizás en el siglo XVIII y siglo XIX, aunque en África se utiliza hoy en día mucha utilización de la leña para efectos básicamente de cocinar, pero no voy a entrar tampoco en ese detalle. En conclusión, hay una cruzada de ir sustituyendo los combustibles fósiles en la matriz energética global en los próximos años. Ahora, ¿cuáles son esas acciones concretas de políticas públicas para combatir el cambio climático? Perdón. Aquí hay unas que he tratado de condensar, como es la maximización de la inversión en energía renovable,
fijar un precio al carbono, proteger los bosques, aumentar la eficiencia energética, financiar la adaptación al cambio climático, fomentar investigación y desarrollo en cambio climático, normar emisiones de gases de efecto invernadero, reducir subsidios de los combustibles fósiles, educar y sensibilizar sobre el cambio climático, desarrollar agropecuaria sostenible, desarrollar hábitats sostenibles, proteger recursos hídricos y apoyar la innovación tecnológica. Esto lo hago con el fin de, básicamente, pues, Elías y todos los hacedores de política tengan presente aquellos aspectos que tiene que ser de una forma u otra normado. Yo no hablo la palabra regulado porque no me gusta la regulación per se. Es normar ciertas cosas que hacen que el cambio climático sea más accesible. Debo decir lo siguiente, Venezuela, aunque me voy a adelantar a una gráfica, pero Venezuela no está en la transición energética y Venezuela necesita al menos tres leyes básicas, que son la ley de cambio climático, la ley de transición energética y una ley de energía integral. Con esas tres leyes bien, como dice, bien elaboradas o bien conceptualizadas, pues podemos arrancar en ese tendencia que tiene la humanidad actualmente. Ahora, ¿cuáles son esas megatendencias? Después son muchas, pero yo las resumí en cuatro básicas. Una es la industria 4.0, que es la industria exactamente con menos emisión de gases de efecto invernadero y con una mayor eficiencia. La otra megatendencia que ya hemos hablado es la descarbonización de la matriz energética, que básicamente es petróleo y es carbón. Hay el dinero 4.0, cuyo representante vamos a decir, estrella, es el Bitcoin, y es exactamente el dinero que está en vías de desarrollo. Se criticó mucho de las monedas, criptomonedas, pero ya hoy en día es aceptado. Y por último, perdón, no es que es nueva, porque la inteligencia artificial no es nada nuevo. Nosotros estamos utilizando inteligencia artificial desde hace muchos años. Desde que se inventó, si se quiere, el- la computación desde el punto de vista personal en los años 60. Entonces, la inteligencia artificial es otra de las grandes tendencias y como se dice, unos dicen están a favor, otros están en contra, tampoco es el tema de esta presentación. Sin embargo, es algo que no puedes echarse o frenarse. Es irreversible, la inteligencia artificial está en todos los aspectos que el ser humano hace cotidianamente y las que pueda pensar hacia el futuro. Ahora, ¿cómo se encuentra la energía cuando llega la transición? Bueno, desde el punto de vista de la demanda, hay un cambio climático, hay restricciones ambientales, emisiones netas de CO2, se busca una mayor eficiencia energética, está la inteligencia artificial, como ya les mencioné, hay nuevos actores y hay una cosa que es importante en esa electrificación, que es la electrificación de la demanda. Y por lógica, pues hay cambios de paradigma. Desde el lado de la oferta, vemos que hay suficientes reservas fósiles, ya las vimos en la primera lámina. Todos tienen renovables, es decir, cuando digo todos tienen renovables, no hay un sitio en el globo terráqueo donde usted no tenga una energía renovable. O tiene sol, o tiene viento, o tiene geotérmica, o tiene un dimotrín, tiene biomasa, etcétera, etcétera. Una de las condiciones de la oferta, y que veremos también un poquito más adelante, es los denominados activos varados. La transición implica que van a existir unos activos varados. Está la parte de la oferta que es la seguridad energética y debo decir lo siguiente, las energías renovables lo que hacen es afianzar y soportar o fortalecer la seguridad energética de todos los países porque en definitiva todos tienen energías renovables. Hay menores
costo de la energía, especialmente la eléctrica, que es el costo nivelado. Están los criterios ESG, que son los criterios que se utilizan para el financiamiento de proyectos, generalmente proyectos ambientales y o proyectos de generación de energía. En eso, pues, está el petróleo. Y eso se refiere exactamente a la parte ambiental, a la parte social y a la parte de gobernanza de las empresas. Y lógicamente hay nuevos oferentes de fósiles, especialmente petróleo. Ahora, ¿qué es la transición energética? Una definición muy sencilla es que tenemos que gerenciar dos sistemas de energía en paralelo, porque no podemos decir, estamos este y ponemos otro. No, eso no va a ocurrir. Entonces, el mundo necesita operar dos sistemas energéticos en paralelo. Por un lado, reduce progresivamente los combustibles fósiles y amplía el nuevo uso de las energías renovables o no emisoras de CO2. Y aquí me paro porque hay energía, en este caso, pues la energía nuclear, que no genera emisiones de CO2 y se considera dentro de ese esquema del cambio climático como una energía amigable al ambiente. Ahora, hacerlo bien se logra reducir las emisiones netas de CO2 a cero y al mismo tiempo garantiza a todos acceso confiable y asequible a la energía. Y es el progreso cuántico de la tecnología la clave del éxito. Y vemos, digo, de la tecnología por lo siguiente, no sé si tengo una lámina, pero si ustedes ven, todos los días pues la tecnología va respondiéndole a las inquietudes o a los problemas que se presentan o las barreras que se presentan. Si vemos hoy en día un ejemplo práctico que todo el mundo sabemos, hace 30 años atrás no conocíamos el teléfono celular y ahora pues básicamente no podemos vivir sin el teléfono celular. Eso es parte de lo que es las transiciones tecnológicas que suceden en el mundo. Y en eso está la transición energética. Ahora bien, ¿cuál es ese contexto actual? Bueno, si bien se han logrado avances significativos en los 9 años a partir del acuerdo histórico del Acuerdo de París, que fue el COP 21 en el año 2015, la transición energética mundial está entrando en una nueva fase que es marcada por la disminución de costos, la complejidad y los desafíos tecnológicos. Los costos, veremos un poco más adelante de los costos. La complejidad, pues cada vez se hace más complejo, especialmente en lo que son las redes eléctricas. Y los desafíos tecnológicos, porque hay muchos y cada día se superan. Ahora bien, la transición hacia un sistema energético descarbonizado también deberá equilibrarse con la asequibilidad, la resiliencia del sistema energético y la seguridad energética. Esto es lo que se ha llamado, que tampoco es nuevo, pero nuevo sí puede tener 15 años, lo que llaman el trilema energético, es decir, es un triángulo que debe estar en equilibrio, lo cual nunca se logra o nunca se va a lograr ese equilibrio, porque la asequibilidad, si trabaja la asequibilidad, a lo mejor la resiliencia del sistema se altera o la seguridad energética se altera. Lo cierto es que en todo ese debe haber algo muy cierto, que es que hoy en día la macroeconomía cada vez es más incierta y cada vez más problemática. Sin embargo, vuelvo y repito, las tecnologías resuelven muchos de esos problemas. Una gran tecnología, no sé si anoche tuvieron la oportunidad de ver el lanzamiento de SpaceX, que para mí fue un éxito rotundo y un gran salto de la tecnología en todos los ámbitos del ser humano. Aquí alguien dice, bueno, ¿y cómo se mide la transición energética? Bueno, el Foro Económico Mundial, hace unos 8 o 10 años atrás, estableció una serie de parámetros o condiciones y determinó lo que se llama el índice de transición energética. Eso mide alrededor de 45 variables. Es un índice complejo y trata exactamente de establecer cómo están los países en esa transición.
Y se basa, o todas esas variables se agrupan en dos grandes bloques. Uno es el desempeño del sistema energético, o sea, cómo el sistema energético del país que se está analizando se desempeña, y el otro es cómo se prepara ese país para la transición energética. Bueno, este es una... Voy a ver si puedo ir a un gráfico más, que lo podamos ver un poco mejor. Bueno, aquí está. Aquí están todas. Si ustedes ven aquí, pues aquí están los datos de cada uno de esos países. Se nota o se observa que lo que está en el primer cuadrante son los países que más tienen una mejor índice de transición energética. Básicamente, pues son los países que están europeos en general y que se conocen porque son los países abanderados en materia de utilización de energías renovables. En el caso que nos atañe es Venezuela. Aquí está Venezuela. Quizás podemos verla a América, África, América. Aquí lo veo mejor. Entonces, Venezuela está acá y es el país que menos está haciendo en materia de transición energética. Decía, de acuerdo al índice, es el país que menos hace en transición energética. Pues, desde el punto de vista del desempeño del sistema, está, se puede decir, por encima del promedio. Pero en lo que es la preparación para la transición, es uno exactamente de los peores países, o el penúltimo, o el antepenúltimo país, porque cuando lo vemos a nivel de todos, vemos acá que la única que está un poco más a la izquierda o tiene mejor preparación es la República Democrática del Congo. Como ven, entonces Venezuela, desde ese punto de vista, no está haciendo nada en materia de transición energética. Regreso donde estaba. Bueno, sigo. Lógicamente, hay barreras para la transición energética. Una de esas barreras están mostradas acá o clasificadas en infraestructura existente y están en geopolítica, en sociales, tecnológicas, de costos, etcétera. ¿Y cuáles son esas acciones, grandes acciones para llevar o superar esas barreras? Bueno, inversión en investigación y desarrollo, cooperación internacional y mayor participación ciudadana. Lógicamente, volvemos otra vez a las sólidas políticas públicas. Y entonces aquí hay esa barrera. Una de las barreras es el subsidio de los combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles, si hay un subsidio, pues menos posibilidades tienen de entrar las energías renovables. Hay alta inversión inicial en materia de las energías renovables. Hay impactos ambientales, resistencia al cambio, creo que es una de las barreras más críticas. Hay dependencia de las importaciones, ausencia de redes inteligentes en materia de suministro de energía per se, generalmente la eléctrica, y ausencia de regulaciones claras. Entonces, estas barreras que están acá necesitan acciones, como ya les dije, mayor inversión en investigación, mayor cooperación internacional y mayor participación de ciudadanía. Y todas requieren políticas públicas sólidas. Hay unos aspectos que inciden en el futuro de las energías fósiles. Del lado derecho, o la ven ustedes en verde, están las que tienen incidencia positiva, es decir, le dan campo o le dan beneficio a las energías fósiles. Y del lado izquierdo están los aspectos que inciden negativamente. Impuestos negativos de las energías fósiles es impuesto al carbono, porque quienes emiten carbono pues son los combustibles fósiles. Si hay un impuesto, pues la gente tendrá menos interés en consumir combustibles fósiles. Debo decir que este es un gran problema que se está presentando, no presentando, porque ya está tratado a nivel de Europa, básicamente. Europa tiene dos impuestos al carbono. Uno desde el punto de vista arancelario, o sea, cuál es la huella ecológica que tiene un bien o un servicio importado. Y la otra es impuesto por efecto del consumo per se, o sea, la emisión. O sea, consumo de gasolina paga un impuesto. La otra es
Otra de las grandes aspectos que inciden negativamente es mayor eficiencia energética, conciencia ambiental, almacenamiento de energía, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, acuerdos internacionales. Y como aspectos positivos están la dependencia de los combustibles fósiles, pues no se puede negar que los combustibles fósiles aún tienen una gran presencia en la materia energética global. Está la inversión tecnológica en las renovables, que en muchos casos se hace un poco difícil, y está la seguridad energética. Debo decir lo siguiente, ya mencioné que la seguridad energética, quienes proporcionan seguridad energética porque son energías autóctonas, son las renovables. Y hemos visto que la seguridad energética a nivel global se ha visto, como dicen, afectada por razones geopolíticas. Y cada vez que los países ven que por razones geopolíticas está siendo afectada su seguridad energética, creo que miran hacia arriba y ven, es que ahí está el sol. Y entonces comienzan exactamente a pensar en otras condiciones de suministro de energía. Lo que ven ustedes acá, voy a ir a uno más grande, es el consumo de energía desde el año 1965 hasta el año 2050. Esta es una perspectiva, la perspectiva que está acá es de la Agencia Internacional de Energía en su escenario net cero o cero emisión o equilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero en el año 2050. Todas esas, de una forma u otra, todas, una vez que entra la perspectiva, todas las energías fósiles pues tienden a caerse o a disminuir su consumo. Más estamos acá que son las nuevas renovables. Cuando dicen, cuando ustedes vean por allí que dicen nuevas renovables, es porque exactamente no consideran la hidroelectricidad como una energía renovable nueva. La hidroelectricidad o la hidroeléctrica tiene muchos años que se usa, per se. La que no se usaban básicamente era masivamente la eólica y la solar, que es lo que está ahorita. Y hay otras biomasas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que vean ustedes cómo a partir del año, quizás 2015, recuerden la fecha del 2015, es el acuerdo climático del COP21 en París, y ahí comienzan pues las energías nuevas renovables a ir en un crecimiento continuo, hasta alcanzar 371. Si ven exactamente, no es que se acabó el petróleo, no se va a usar más, no es que se va a usar carbón, no se va a usar gas, sí se va a usar, pero en una medida mucho menor a que se utiliza hoy en día. Esto está en hexajoule, ok, esto que está aquí, este volumen que se dice 40 hexajoule, eso equivale más o menos a unos 17 millones de barriles diarios de petróleo equivalente o petróleo. Cuando digo no es que se va a dejar usar. Claro, si aquí estamos utilizando 17 millones en el 2050, esa es la prospectiva, y actualmente estamos usando 103, pues la caída de esa disminución va a notar en todo lo que es el consumo y la producción de petróleo. Igual va a ocurrir con el gas, igual va a ocurrir con el carbón, etcétera, etcétera. Regreso donde estaba. Aquí ven ustedes algo similar, pero bajo otro aspecto, que es comparando las perspectivas de demanda de petróleo al año 2050, pero ya no solamente por la Agencia Internacional de la Energía, sino por otras, vamos a decir, organismos o empresas que hacen este tipo de estudios. Aquí vemos exactamente, este es Total, que es la verde, la amarilla que está aquí es BP. Aquí la Agencia Internacional de la Energía es la que está acá. Bueno, ayer le dije 17, son 18 millones de barriles. Me equivoqué por uno. Y está IRENA, que dice que es 10 millones, el consumo de petróleo sería de 10 millones de barriles. Como ven, pasamos de 100 a 55 si es el escenario de total.
a 31 si es el DBP, a 23. Este 23 que está acá, debo de señalar que es lo que se considera como una demanda de petróleo sin inversión. Es decir, que está relacionada con la parte inicial de la primera lámina donde decíamos que el mundo estaba ahogado en petróleo. ¿Se acuerdan de esa lámina? Creo que hay 45 años de relación producción, reserva-producción. Bueno, en general todas dicen que van a caer unas más, otras más aceleradas, pero la tendencia es esa. La única tendencia, y no es esta que está acá, pues, sin embargo, busquen en mis escritos, mis publicaciones, eso que se llama dos perspectivas para un mismo recurso, el petróleo. Hay una perspectiva de OPEP que dice que nosotros al mundo va a consumir en el año 2050 cerca de 125 millones de barriles diarios de petróleo, mientras que la Agencia Internacional de la Energía pues hace este tipo de predicción. Ambas tienen sus condiciones y son, diría, valederas al ser perspectivas. Particularmente no creo en que el mundo vaya a aumentar un consumo de petróleo tal como establece la OPEP. Es interesante ver esas dos comparaciones y cuáles son las razones, el por qué esos dos organismos tienen esas dos visiones. Debo decir lo siguiente, que es ambas se acusan mutuamente, si han podido ustedes leer esas acusaciones, de que una miente y la otra también miente. Yo digo, las dos tienen condiciones y que cada quien saque sus conclusiones. La última reunión de OPEC que sucedió hace 21 días, la OPEP le negó la entrada a Restart Energy, a Bloomberg Energy, etcétera, que son organismos o agencias de noticias que se dedican exactamente a la información de petróleo y energía. Y se los negó porque la razón que esgrimieron era que esas empresas de información no estaban diciendo la verdad. Bueno, allá esa condición. No emito opinión al respecto. Esto es también importante que se entienda, porque el problema es entender hacia dónde dice que se va a ir las cosas. Hoy las reservas totales en el año 2022, o sea, eso no ha variado mucho tampoco, ¿no? Son 1.565 gigabarriles, eso a nivel mundial. Y lo que está acá es lo siguiente. Yo voy a consumir 703 gigabarriles si estoy en un escenario de 2,2 grados centígrados de incremento de temperatura. Consumo 554 gigabarriles si estoy en 1,9 grados centígrados. Y consumiría 439 gigabarriles si estoy en 1,5, 1,6 de incremento de grado centígrado. Debo decir que esta es la meta que se ha establecido la humanidad de minimizar o no dejar que la temperatura o el incremento en temperatura sea más allá de 1,5 grados centígrados. Lo que quiero mostrar acá es lo siguiente. Aquí no se está diciendo que no se va a consumir petróleo. Aquí lo que se está diciendo es qué petróleo se consume o debe consumirse si yo quiero llegar a un límite de temperatura. Si vamos a que es el más bajo, son 440. Si esto es lo que se consume y lo restamos de acá, esto podemos decir que 1.000 gigabarriles de petróleo no serán producidos por razones de cambio climático. Eso es lo que se llama los activos varados en materia de reservas de petróleo. Bueno, sigo. Aquí vemos esos activos varados a nivel mundial y a nivel Venezuela. A nivel mundial, se establece o menos en materia, aquí están todas las energías, pero vamos a hablar de petróleo nada más. Se dice que no producidas son el 40% de las
reservas que hoy existen a nivel mundial no sean producidas por razones de cambio climático. Eso es lo que se denomina activos varados. En Venezuela, este es el total, pero si lo vemos en petróleo, se estima se dice, o mi cálculo, pues son míos, se dice que no serán producidos 91% de la reserva que tiene Venezuela. Debo de señalar lo siguiente, este ejercicio fue hecho con una producción de 3 millones de barriles diarios, no la producción de actual, sino 3 millones de barriles diarios en los próximos 30 años, porque esta fue hecho en el 2020, no vale la pena actualizarlo, porque si es la misma situación, en vez de 91, pues amor es 90 o es 92, o sea que no, el mensaje no varía. Entonces, esto fue hecho con 3 millones de barriles, no fue hecho con la producción que tiene actualmente Venezuela. Es decir, que de los 303 que tiene Venezuela, 91 millones de gigabarriles, perdón, o 91%, desde el punto de vista de activos varados, basado en la gráfica anterior, no serían producidos por razones climáticas. Ahora bien, ¿cómo se prepara o qué está haciendo la industria de los hidrocarburos para la transición? Bueno, está haciendo muchas cosas. Por ejemplo, participa en el 90% de la capacidad de captura y almacenamiento de CO2 y son los que están en operación porque no hay otros sino los que tiene la industria petrolera. Hidrógeno de bajas emisiones y combustibles a base de hidrógeno. Las empresas de petróleo y gas son socias de una gran parte de los proyectos de hidrógeno planificados que utilizan almacenamiento de CO2 y electrólisis. Este es para producir lo que llaman los e-fuel o los fuel electrónicos, como lo dicen ahora. Está proyectos en bioenergía, más de la mitad del gasto total de energía limpia de la industria se destinó a proyectos de bioenergía, adquiriendo empresas de bioenergía. Eólica marina, 2% de la capacidad eólica marina actualmente en funcionamiento fue desarrollada por empresas de petróleo y gas. Geotérmica apoya el desarrollo de esta fuente energética con tecnologías propias de la industria hidrocarburífera. O sea, la geotérmica no es nada más que, sea, sencillo, perforar un pozo, en vez de petróleo, perforar un pozo, de buscar temperatura, en otras palabras, buscar agua caliente. Y reciclaje de plástico, participación en proyectos planificados de reciclaje de plástico. Debo decir que esos barriles que se mencionaron por allá de 17, 18, tiene que ver mucho con el petróleo que se utiliza o se utiliza en producir bienes no energéticos, que básicamente son los plásticos. Y carga en para vehículos eléctricos, la industria del petróleo y el gas es responsable actualmente de un gran porcentaje de los cargadores públicos eléctricos. Como ven, hay una tecnología, la industria de los hidrocarburos está entendiendo la transición y se ha ido adaptando a esa transición. No es de un día para otro, pero sí. Y uno de los grandes ah, países que ha hecho en materia de energía ha sido Arabia Saudita y Qatar, que se dieron cuenta de que si ellos tenían generación de electricidad basada en energías renovables como solar y eólica, ese mismo sentido cumplían con dos objetivos. Uno, aumentaban su exportación de petróleo y derivados, y otra que cumplían con este, la transición energética al utilizar dentro de su matriz menos fósiles para generar electricidad. Esta es la inversión en energía por regiones y países emblemáticos, estimado al año 25 en función de lo que ocurrió en el año 2024. Déjame verlo acá un poco más grande. Bueno, aquí lo vemos. Está Estados Unidos y esto se divide en dos grandes bloques. Energía limpia es el azul más claro
y las inversiones en fósiles es la más oscura. Vean, China es el gran consumidor de energía, el gran emisor de CO2 y las inversiones en China, 889, eso está en gigadólares, estos son 889.000 millones de dólares de total, de los cuales pues más de la mitad o tres cuartas de esa inversión corresponde a energías limpias y el otro porcentaje a energías fósiles. Ven ustedes que básicamente en Estados Unidos ocurre lo mismo y la Unión Europea ocurre lo mismo. No así en la India, bueno, sí, en la India es superior, pero no así en otros en Asia, en África, que más o menos son similares, y en el Medio Oriente, con excepción de los que ya le mencioné, que son Qatar y Arabia Saudita. Es decir, hay una gran tendencia o una nueva dirección de las inversiones en energía que están siendo dirigidas a las energías limpias y no a las energías fósiles. Regrese donde estaba. Este es otro concepto esto es el número de refinerías con riesgo de cierre hasta el 2035. Este no es 2050, sino 2035. Este análisis o estudio proviene de Good McKinsey y dice lo siguiente, que vamos a ver Norteamérica, que es la que va hasta acá. En Norteamérica hay 106 refinerías, número de refinerías, con una capacidad de refinación de 21 millones de barriles diarios y 14 refinerías están con riesgo a ser cerradas. Ese 14 equivale al 7% de esta capacidad que está acá. En Europa, pues el porcentaje o las refinerías a cerrarse son mucho mayores. Europa ah, tiene una tendencia mucho más a diversificar su energía y a ir a una matriz energética descarbonizada. China, que es uno de los que tiene mayores refinerías, como ustedes ven acá, hay 7 y 5, 12, 80 y tantas refinerías, y el 16% de esa refinación, que es este volumen que está acá, tiene riesgo de ser cerrado. Ahora, ¿cuál es el riesgo de ser cerrado? Una, desde el punto de vista tecnológico, son obsoletas. Otro, desde el punto de vista de demanda, es demasiado caro producir derivados en esas refinerías. Y otras que no hay mercado para ese tipo de derivados. Esto es importante. Lo titulo, ¿luce que estamos ante la disrupción del vehículo eléctrico? Pues yo creo que sí. Y me baso en lo siguiente. Esto que ustedes ven acá, del lado derecho, es una calle en Nueva York en el año 1900. Y en el lado izquierdo, en una calle en Nueva York, donde se destacan dos vehículos a combustión interna, mientras que el resto de los vehículos es a caballo, tirados a caballo. 13 años después, la misma foto, la misma calle, entonces aparece una cantidad de vehículos de combustión interna y un solo vehículo a caballo. Como ven ustedes, pues esta es una disrupción tecnológica que ocurrió en 13 años. Mucha gente dice, bueno, pero es que el carro eléctrico no va a llegar todavía. Bueno, así decían los que tenían los carros tirados a caballo y la revolución no los alcanzó. ¿En qué se basa eso? Bueno, en que aquí está, que básicamente a partir del año 2026 ya las curvas de vehículos eléctricos vendidos básicamente está por encima del 50%. Y eso se obedece a políticas que ya han establecido tanto en Europa y especialmente en Estados Unidos, o no en todo Estados Unidos, pero sí en ciertos estados de los Estados Unidos, donde se ha establecido que a partir de un año, generalmente todos hablan 2030,
el porcentaje de ventas de vehículos eléctricos debe ser superior a los vehículos a combustión interna. En esa vía estamos y en esa vía creo que se va a lograr. Bueno, dejemos el mundo a un lado y hablemos un poco de Venezuela. ¿Cómo es el contexto de Venezuela en esa transición energética? Bueno, yo creo que llega un momento inoportuno, si se quiere. Es primero porque hay un alto impacto en su economía, porque ya esta depende del petróleo. Y el petróleo es uno de los objetivos de la transición. Y la otra condición de ser inoportuna es que la industria está en franco deterioro, lo que dificulta el aprovechamiento de la ventana de utilización que le queda a los fósiles en un escenario net cero. Debo decir, es lo que llaman la ventana del petróleo. Algunos dicen que en 25 años, otros dicen 20 años, otros dicen que son 35 años, no importa. El problema es que eso está planteado y ¿cuándo va a ocurrir? A lo mejor ya está ocurriendo y no nos estamos dando cuenta. Sin embargo, esa industria también tiene una oportunidad, es decir, el país tiene una oportunidad, ya que Venezuela tiene que ser reconstruida y nada más beneficioso que cambiar paradigma, cosa que es difícil a veces de lograr. Y construir una Venezuela dentro de las tendencias mundiales para tener presencia en el radar del mundo a partir del segundo mitad del presente siglo. Debo recordarle cuando dice presencia mundial y hacer cambiar paradigma, recordemos el índice de transición energética que les mencioné anteriormente. Ahora, no hacer nada o hacer poco o no hacer lo que debe hacerse es matar el futuro de las generaciones que están presentes y venideras. Es decir, el mundo todo el tiempo está cambiando, pero hoy en día va en línea con una transición energética que es irreversible. Tampoco voy a entrar en detalle de lo que es la situación de la industria petrolera, solamente en este gráfico quiero resumir ese conundrum de la industria hidrocarburífica venezolana y está representada por tres círculos, donde el uno es la infraestructura y los yacimientos, el dos son las políticas y los aspectos institucionales, los tres los mercados y los aspectos comerciales, el cuatro recursos humanos y el quinto, perdón, el aspecto económico y financiero. La solución es el pentágono que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que al menos hay cinco factores, los que están acá, que deben resolverse al unísono para poder desenredar esa maraña que tiene la industria petrolera venezolana. Es decir, no se debe dedicar nada más a la infraestructura si no se tiene la parte de recursos humanos o viceversa o combinaciones de ellas. Eso es el gran reto que se tiene para la industria hidrocarburífica venezolana. Esto es una combinación de dos conceptos. El concepto de la producción venezolana, tal como está, que es la línea verde, que es la producción real. Para el año 2024 se alcanzó cerca de 900.000 barriles diarios de petróleo de producción y eso está superpuesto o concatenado con una gráfica de la transición energética, es decir, vamos de 100 millones de barriles de demanda hasta el año 2050 que tiene 20 millones de barriles de demanda. Las líneas que ven ustedes acá son líneas de aumento de potencial de producción venezolana. Es decir, hay un incremento aquí de 100 barriles por año de potencial, incremento de potencial. Este es de 200 barriles por año y este es de 300 barriles por año. El año que está acá es el año en que se alcanza unos 3 millones de barriles dependiendo de el incremento de potencial. 2031 si son 300.000 barriles, 2035 o 2046. Lo importante de eso es cuando se corta la curva de crecimiento de potencial
con la curva de transición energética, leemos en el gráfico a la derecha que la demanda de petróleo ya está en 80 millones de barriles, es decir, se han dejado de producir, de consumir 20 millones con respecto a lo que está hoy en día. Si vamos a, a la línea a que está aquí y tomamos el incremento de, de 100 barriles, 100.000 barriles, perdón, de potencial, vemos que ese corte allí es de 60 millones de barriles. En otras palabras, lo que quiero mencionar y el mensaje de esta lámina es, todo lo que se haga en materia de incremento de potencial de producción de los barriles en Venezuela tiene que ver con mucho cuidado exactamente el aspecto de la transición energética, porque esa transición es exactamente lo que va a afectar. De nada me vale a mí llegar a 3 millones de barriles de petróleo si no tengo a quién venderse. Recuerden que en la medida que avanza la transición, en la medida que se van sustituyendo al petróleo y el carbón, etcétera, en esa medida, pues los oferentes pueden ser mayores, hay mayor oferta de petróleo y implica menores precios. Pero hay algo adicional, que es esto que está acá. Hay estimados de eso, yo tomé este que está acá, pero hay estimados que van entre 10 y 15.000 millones de dólares por cada 100 barriles de incremento de potencial. Supongan que nosotros nos vamos aquí con un incremento potencial de 300.000 barriles por año. Eso implica que tiene que haber una inversión de 36.000 millones de dólares para lograr eso en, en esos años, multiplicado por los años que se alcanza el potencial. Ahora, la pregunta de las 64.000 lochas, ¿dónde están esos reales? ¿Quién los tiene? Eso es otro aspecto que tiene que verse dentro del incremento potencial de producción de petróleo en el país, porque la industria petrolera, el Estado venezolano no tiene dinero para ir exactamente a esos incrementos de potencial. En otras palabras, al no tener esa inversión, lo más lógico es que la industria petrolera venezolana, al igual que otras empresas o otras industrias, tiene que abrirse al capital privado. De lo contrario, no va a poderse incrementar esos potenciales. Esta es una encuesta que hice hace como 15 días, que dice cómo calificaría el desempeño actual de la industria petrolera venezolana. Y bueno, el resultado es que muy negativo y negativo. Entonces, casi el 80%, más del 90% de esa encuesta dice que la industria petrolera de desempeño es demasiado negativo. Dice que hay que acelerar el proceso de privatización cuanto antes. En los próximos años, el petróleo será sustituido y ya no generará riqueza. Aquí hubo uno que dijo, aunque fui un defensor de la nacionalización de la IPN, creo que fue un error. Y predomina una visión crítica del estado actual de la industria petrolera nacional. Otra de las preguntas, fueron 10 preguntas, tomé estas dos para conversar con ustedes. Dice, comparado con otros países petroleros, Noruega, Brasil, México, ¿cree que el modelo venezolano debería ser, bueno, y exactamente, mayormente privado o totalmente privado? Esto hace 40 y 20, 50, casi 70% de las personas respondieron que debe ser privado. La participación del Estado debe ser basada en qué tan crítico es el proyecto para el desarrollo de la nación y se requiere mucha acción privada. Bueno, sigo. Estante energético. ¿Por qué lo llamo estante? Bueno, porque está como ahí para el sector privado los tome de una forma u otra. No voy a entrar en muchos detalles porque ya se ha hablado mucho de esto. De esto voy a hablar tres cosas. Uno, aquí está el petróleo.
se habla de 303 gigabarriles de reserva, de las cuales pues el extra pesado es quien lleva la batuta. En gas está condensado liviano actual y hay un no asociado, es decir, 85% de las reservas de gas están asociadas a petróleo. Es decir, en otras palabras, si no produzco petróleo, no produzco gas asociado. Quizás, de hecho, puedo producir gas no asociado, pero es el que menos tengo. Y el gas asociado tiene otras connotaciones, amor, que no viene al caso, pero sí le puedo decir lo siguiente. Para que exista un proyecto de gas en general, tiene que estar siempre, generalmente basado en gas no asociado, de tal manera de que ese proyecto o ese negocio no dependa de una producción de petróleo. Ese es un mensaje. En materia de otros fósiles, me voy a referir al torio, que está acá. Venezuela, es el quinto país que tiene reservas de torio a nivel mundial. El torio, el porqué del torio, porque el torio es sustituto del uranio en la generación de electricidad y es mucho más abundante y tiene una característica muy importante, que es que el torio no permite, o el procesamiento de torio no permite la creación de armas nucleares. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene Venezuela, que también está dentro de los otros fósiles, tiene torio. Y en las renovables tenemos 450 millones de toneladas de petróleo equivalente. ¿Esto a qué es igual? Esto energéticamente es igual a 9 millones de barriles diarios de petróleo equivalente. Y es diario y es recurrente porque son renovables, se supone que no se acaban. Entonces, son 9 millones. Debo decir lo siguiente. El máximo histórico de consumo de energía incluye petróleo, gas e hidroelectricidad, en el país se alcanzó en el año 2013, si mal no me equivoco, y fue de 1,3 millones de barriles diarios de petróleo equivalente. Ese es el máximo consumo energético que ha tenido Venezuela. Y en nada más en energía tenemos 9 millones. Es decir, teóricamente, nosotros tenemos casi 8 veces en energía renovable el máximo consumo histórico que tuvo Venezuela en el país. En otras palabras, Venezuela no tiene, no, el problema de Venezuela no es que le falta energía, yo creo que le sobra energía. El problema de Venezuela es que tenemos que pensar de una manera distinta y ver exactamente cuáles son las tendencias mundiales en materia de energía para seguir aprovechando ese potencial o ese tanque energético que tiene el país. Esta es una perspectiva del consumo de energía del 98 al 2050. Esta perspectiva está basada en algo que se llama un escenario de emisión limitada de CO2. Es decir, la emisión limitada que tiene Venezuela dentro de ese presupuesto de emisiones de CO2 a nivel global es de 80 millones de toneladas al año. Basado en eso, se hizo esta perspectiva. Esta perspectiva, pues ven ustedes que el petróleo disminuye, no así el gas, que se aumenta básicamente por ser el fósil de menor emisión de CO2, y la hidroelectricidad se incrementa hasta llegar a su máximo disponible y se mantiene constante en el tiempo. O sea, la electricidad, esta es la electricidad que existe. Y la que ustedes ven acá, que es una, no sé qué color ven ustedes, pero amarillo, anaranjado, son otras renovables. En otras palabras, el crecimiento que tiene Venezuela en materia de energía tiene que ser suplido con energías no emisoras de CO2. ¿El por qué eso de emisoras de CO2? Porque si de no ser así, no se cumple con la premisa de la perspectiva que ustedes ven acá. ¿Ok? Y aquí está exactamente el máximo consumido histórico que les mencioné, 1,3 millones de barriles diarios, y que de seguir esto lo estaríamos alcanzando ese máximo en el año 2000 ¿qué? No, es que no lo veo, 2045 por ahí, en esa lustro, estaríamos alcanzando nosotros ese máximo histórico de consumo.
Recuerden, es una perspectiva. Regreso a donde estaba. Reflexión global. Dice, sabemos que las disrupciones son inevitables y que la energía solar, la eólica terrestre, la geotérmica y las baterías de iones de litio desplazarán combustibles fósiles y a la energía nuclear convencional durante la década del 2020. Y eso está sucediendo. Y se va a crear unos modelos de negocio que mucha gente ni se imaginaba que existían esos modelos de negocio, donde, por ejemplo, en Europa o en donde hay gran cantidad de almacenamiento, de producción de electricidad basada en renovables, llega un momento en que la tarifa de la energía eléctrica es negativa. ¿Y eso quién la paga? Los productores de energía con combustibles fósiles. O sea, tiene que pagar a alguien para que seguir ellos dentro del esquema. Es un concepto que básicamente, si se quiere, es nuevo, que es tarifas negativas. Lecciones aprendidas, el principal reto de la humanidad es combatir el cambio climático. La tendencia mundial es a consumir electricidad o, en otras palabras, a electrificar la demanda. La vía para mitigar las emisiones de CO2 es la decarbonización del sistema energético mundial, lo que origina una transición energética, que ya la hemos conversado, y para la segunda mitad del siglo XXI, el mundo científico y tecnológico apuesta a la energía solar espacial y a la fusión nuclear. Creo que no les mencioné, pero bueno, voy a hablar de esto ya que está acá. La energía solar espacial es la unión de básicamente de dos tecnologías, las celdas solares y los vuelos espaciales. Ya les mencioné el vuelo de ayer que para mí fue exitoso. Existen los satélites, la estación solar, la estación internacional espacial, que tiene cerca de más de 20 años, arriba siempre se ha mantenido energéticamente con paneles solares, o sea que eso no es este, algo utópico. Lo que sí es cierto es que con la energía solar espacial, en la cual mucha gente está, muchos países y personas, como son el señor Elon Musk, apuesta a ese tipo de energía, y esa solar espacial elimina un paradigma que es que la solar es intermitente. Bueno, todas las energías son intermitentes. Pero en el caso de la solar, es intermitente mientras el panel solar esté por debajo de las nubes. Cuando esté por encima de las nubes, se acaba la intermitencia solar. Y la fusión nuclear, pues, es el salto real de la energía. Se dice que cuando se logra, hay logros significativos en los últimos 5 años. La humanidad no tiene por qué preocuparse por la energía, porque la fusión nuclear es la que nosotros recibimos todos los días del Sol. Allí se ejecuta la fusión nuclear. Y el Sol se supone que tiene, los entendidos dicen que tiene 4.500 millones de años de vida todavía. Yo creo que yo en esa época no voy a estar por aquí. Sigo. La crisis energética del país facilita su incorporación en la transición energética. Lógicamente, si vamos a tener que hacer algo o recuperar algo, ¿por qué no hacerlo con las tecnologías y las tendencias que están? Por ejemplo, hay una cosa que siempre se dice por allí, hay que recuperar el sector eléctrico, térmico. Ajá, ¿y por qué en vez de que son, ojo, que son activos varados ya? Porque eso son las cosas que se están saliendo desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué tengo que ir a construir algo de eso o recuperar algo si puedo hacer algo nuevo, amor, con el mismo dinero? Pero esa es mi gran pregunta. Debo también, ya que hablé de esto, ustedes se han dado cuenta de que nuestros carros hoy en día son activos varados en gran o menor proporción, pero son activos varados. Bueno, Venezuela tendrá que considerar seriamente la transición energética en la planificación de su industria energética, especialmente la de hidrocarburos. Venezuela tiene un alto potencial diversificado, lo que permite afrontar con esto la transición energética.
Desde el punto de vista energético, la potencialidad de las energías renovables satisface con creces la demanda energética interna a futuro. Y la economía de la solar y eólica es una oportunidad para desarrollar en Venezuela el otro vector energético que es el hidrógeno verde, especialmente en las riberas del río Orinoco. Algunos tips de la transición energética. La transición energética es la tendencia mundial, descarbonización, electrificación de la demanda, hechos e hitos de la transición, la movilidad, granjas energéticas, los impuestos. Venezuela en la transición, Venezuela es firmante del COP 21, el índice de transición no le favorece. Situación del país ante la transición es una oportunidad, no es una amenaza. Potencial de las renovables, ya les mencioné 9 millones de barriles. Leyes marco de transición, cambio climático, energía integral y transición energética. Pico de la demanda de petróleo, los activos varados. Criterios SE son las finanzas verdes. El gas más importante que el petróleo, sí, recuperación y extensión de la economía. Aquí se habla mucho de petróleo en Venezuela, pero se deja a un lado el gas. Y el gas es el combustible o la energía que más satisfacción le da al, ¿cómo se llama? A la economía interna. Cambios de paradigma, mucho. Estante energético, ya lo que vimos, hay que Venezuela debe de maquilar energía y aprovechar el nearshoring y buscando nuevas fuentes de riqueza, proyectos de inversión productiva que hay bastante en Venezuela. Bueno, debemos de ver por el retrovisor para poder enrumbar este país. Ya ese mundo venezolano que duró hasta el año 90, no puede regresar, no, o no va a regresar. Es imposible que regrese. Aquí hay una serie de proyectos de producción, de inversión productiva. Hay centros mineros de moneda digital, centros de manejo de datos digitales, etcétera. Voy a mencionar tren, producción de grafeno a partir del coque petrolero, producción de litio de los yacimientos de petróleo, producción de proteínas a partir del petróleo y uno que pudiera ser, que es el hub de lanzamientos espaciales. Venezuela tiene todas las características para hacer un hub de lanzamientos espaciales. Y hay otra serie de proyectos, macroproyectos, como es la comercialización internacional aguas del Orinoco en un mundo que está sediento. Una verdad verdadera es que cada barril de petróleo quemado, cada metro cúbico de gas consumido y cada tonelada de carbón hecha ceniza es dinero que desaparece. ¿Por qué seguir alimentando un sistema que drena recursos y contamina el planeta? Las energías renovables son una inversión inteligente. El sol no envía factura, el viento no cobra intereses y el agua fluye sin contratos abusivos. Pasar de fósil a renovable no es solo una elección ambiental, es una decisión económica y tecnológica que define el futuro. Quienes apuesten por lo sostenible estarán un paso adelante. Para reflexionar a los venezolanos, la transición energética está en pleno desarrollo y es irreversible. Es vital que nos incorporemos a esa tendencia de tal manera de estar en el radar mundial en la segunda mitad del siglo XXI. Por su atención, muchas gracias. Ante todo, quiero darle las gracias al doctor Nelson Hernández por esta extraordinaria presentación. Vamos a abrir un periodo de preguntas. Quiero saludar aquí a varios compañeros que nos están acompañando. Está presente el diputado Luis Stefanelli, el diputado Francisco Sucre, Germán Ferrer, está el diputado Luis Florido, Jorge Millán, Luis Stefanelli, la diputada Neida Guanipa y el diputado Tobías Bolívar, entre otros, ¿no? También está un grupo de personalidades, todos del mundo petrolero. Está Claudio Martínez, Arnoldo Benítez, Carlos Sánchez, César Hernández, Fidel Castro, Gilberto Morillo, Iván Lara, Luis Xavier Grisanti, Manuel Carrillo, la doctora Barbosa, Melquiades Pulido, al diputado Romel Guzmán, Nia no lo había saludado, Romis Quintero, Rosa Tobar y William Paparone.
Bueno, yo quería inicialmente, doctor, si me permite, hacer una pregunta, ¿no? Es sobre todo pedirle, en el caso de un cambio político y que haya una definición de, digamos, de tratar de reimpulsar al país, siempre se ha dicho que vamos a tener que utilizar digamos, el incremento de la producción petrolera como un mecanismo para poder desarrollar las otras áreas de la economía, ¿sí? Digamos, una especie de locomotora. Ahora, frente a esta realidad que usted nos está presentando, ¿cómo sería ese proceso si usted nos puede dar una idea? Bueno, para mí la idea es sencilla. Como dicen, primero hay que gatear para después caminar, ¿no? Uno puede pasarse de un lado para otro sin quemar etapas. Una de las condiciones de un cambio político, perdón, es que, que garantizar la continuidad de lo que se tiene. Porque si no se garantiza esa continuidad, bueno, ahí la perdimos todo. Entonces, todo debe estar enfocado a cómo garantizar esa continuidad. Es decir, si estamos produciendo 1 millón de barriles, pues que ese 1 millón de barriles no se venga abajo, sino más bien se mantenga y se comience a incrementar. Ahora, ¿cómo se va a incrementar? Bueno, lógicamente habrá que hacer una serie de modificaciones dentro de la ley que existe para no tener grandes problemas, de la participación del sector privado en eso. El Estado, el dinero que tiene el Estado venezolano, que podría tener el Estado venezolano en un cambio de gestión política, tiene que ser dedicado exactamente a cubrir las necesidades básicas de la población, como son salud, educación, agua, quizás electricidad, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir que vamos a coger ese dinero para meterlo en la industria petrolera, porque esas no son las necesidades básicas hoy de la población venezolana. No sé si eso te hizo. Garantizar lo que tenemos. Eso es lo básico para exactamente seguir arrancando. No sé si te responde a la pregunta, Elías. No, no, bien, pero luego le haré otra. Pero tengo aquí algunas personas que me han pedido la palabra. El amigo Claudio Martínez y luego el compañero diputado Francisco Sucre, por ahora. Adelante, Claudio. Buenos días para todos. Buenas tardes ya. Excelente, Nelson. Muy bueno la presentación. Nelson, tú sabes que, y tú estás en eso, pues hay varios comités trabajando para la nueva Venezuela que pareciera que cada día está más cerca. Y hay un comité en el cual hemos estado trabajando que es sobre energía, pero petróleo y gas, ¿no? Ahora, con todas estas oportunidades que tú señalas de energía eólica, solar, y especialmente la hidráulica, ¿no? Todo eso que ya hemos vivido de Uribante Caparo, Iguri, todo ese montón de cosas. Sí hay, y también tenemos la parte de recolección de CO2 de las refinerías y de las petroquímicas, pues que podemos secuestrarlo y podemos tratarlo y podemos inyectarlo. Incluso hicimos un ejercicio con la gente del IESA para inyectarlo en el lago Maracaibo, en Centro Lago, y algunos yacimientos incluso todavía tienen posibilidad de hacer misibilidad y de aumentar el recoro. La pregunta en concreto es si hay algún comité, algún grupo que así como estamos estudiando la parte de fósiles, pues también esté estudiando esta parte de energía renovable y cuál es el adelanto, porque Venezuela tiene un gran potencial en estas cosas, en el Zulia, en La Guajira, en Maracaibo, en la Belén, en Coro, en todo lo que es la parte eólica y la parte solar, incluso la parte de biomasa y la parte hidráulica. Pues. Adelante, Nelson. Gracias. Bueno, no, tal como dice Claudio, como tú dices, en esos comités que sean, no hay un comité de energías renovables. Yo creo que a muy pocas personas hablamos en Venezuela de energías renovables. Yo tengo la ventaja de ser petrolero y conocer ambos mundos. Y Sí. me he dedicado a estudiar esa parte, por lo que me he convertido, como dicen por ahí, en un energista. Entonces, comité como tal no hay, pero hay una condición que es la siguiente, y es exactamente que romper un paradigma. El que
Venezuela en la transición energética tenga ese índice, eso no es al azar, ese es producto exactamente de lo que nosotros como venezolanos en general o los hacedores de política tomen eso. Aquí no se habla básicamente de otras cosas sino de petróleo. Yo estoy de acuerdo, el petróleo tiene que ser la locomotora, como lo dijo creo que Elías, lo ha dicho mucha gente. Pero eso no es lo único que Venezuela. Yo lo que digo es lo siguiente. Si nosotros conocemos, primero hay que aceptar el paradigma. Si no se acepta el paradigma, bueno, hay gente que me dice que el cambio climático, eso no es verdad. Bueno, cada quien cree en lo que quiere creer. Pero ese paradigma de que el petróleo va a resolver el problema venezolano no puede ser porque la renta petrolera ya no da más para mantener a un país per se. Si ustedes hacen una gráfica de los barriles de petróleo, independientemente del precio, los barriles de petróleo que se producían en el transcurso del tiempo a lo que se produce hoy, eso viene en declive. Entonces, nosotros para mantener un, una Venezuela de los años 90 exactamente debiéramos estar produciendo, que era lo que se planteaba en aquella época, debiéramos estar produciendo 5 o 6 millones de barriles. Eso era exactamente el plan que se tenía, no se hizo. Entonces, hacer eso hoy en día cuesta dinero y tú, Claudio, sabes que eso es dinero. Y nosotros no tenemos, como país, ese dinero para dedicárselo al... Tenemos que buscar la ayuda o la participación del sector privado para que se genere. Pero me desvié. La parte de la eólica solar, pues no se habla en Venezuela de eso. Dice, no, eso no es todavía, eso es después. Pero es Mm. que el después nos está arropando. Entonces, no hay alguien que hable de cualquier punto de vista de ello. Inclusive aquí hay empresas que hacen instalaciones, pero yo les digo, no, ustedes lo que son vendedores de equipo, más ustedes no han creado mercado para que se genere eso. Más aún, la ley actual de electricidad permite la autogeneración hasta 2 megavatios. 2 megavatios para atender a 5.000, a 500 casas, para que tengan una idea, una magnitud. Entonces, esa ley, ese parámetro de 2 megavatios, yo se los he mencionado a muchas personas y muchos industriales. ¿Por qué no utilizan los techos de sus galpones para producir electricidad? Ah, no, se fueron por la vía, no sé si es más fácil o más económica, no lo sé, pero se fueron por la generación de diésel eléctrico a diésel. Entonces, esos son casos que hay que cambiar. Pocas empresas en Venezuela, porque dice, es que no hay una ley, no, la ley te lo permite. Lo que no te permite a lo mejor es venderlo, pero para tu general puedes hacerlo. Entonces, yo pregunto, ¿y por qué por lo menos los cargadores estos que hacen, los elevadores que utilizan las industrias, por qué no son de eléctrico? Si eléctricos existen. Hay preguntas que tenemos que responder nosotros como ciudadanos, el por qué hay muchas cosas no se hacen. ¿Por qué un urbanizador no hace, por ejemplo, las casas que tengan en sus techos ya paneles solares? Eso puede ser. ¿Por qué las alcaldías en Venezuela no hacen una ordenanza municipal que establezca, por ejemplo, que el 25% de las nuevas edificaciones a partir del año tal tiene que tener un 25% de autogeneración? Eso, así es como se construye. Pero si seguimos pensando en que el petróleo nos va a resolver los problemas, estamos bastante equivocados. Puede resolver el problema para comenzar, pero no para seguir viviendo del petróleo per se. Muchas gracias. Claudio, no sé si te respondí. Gracias a ti. Excelente, excelente, Nelson. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Francisco Sucre. Sí, muchas gracias, presidente. Eh, y gracias al expositor. Yo creo que este es un tema medular para lo que debe ser en las próximas décadas el desarrollo de nuestra soberanía energética. Sin duda alguna, las energías alternas son las que en el mediano plazo van a ocupar un papel preponderante. Hoy en día, por ejemplo, China
está liderando la generación de energía solar con casi 900 gigawatts de generación. Está Saudi Arabia. En nuestro hemisferio, estamos hablando de México. México, como usted bien dice, doctor, aprobó hace ya unos 5 años una ley de transición energética que establece todos estos incentivos que usted acaba de mencionar para comenzar ese proceso. Ya tienen unas 20 plantas eólicas instaladas producto de esa ley en México, y yo creo que Venezuela debe comenzar a transitar en el marco de lo que va a ser la reconstrucción del sector petrolero, apalancarnos en el sector petrolero, en los fósiles, para construir ese liderazgo que podemos construir, porque tengo entendido y quería ver si usted lo puede confirmar, que Venezuela ocupa a nivel mundial en estos momentos, en capacidad de generación de energías alternas, el lugar número 13 en energía eólica y 17 en su capacidad de energía solar por la ubicación geográfica, que también es una bendición de las tantas que tenemos en este país, para generar esa energía. Y yo creo que esa es una oportunidad que no podemos seguir y no nos podemos dar el lujo de perder, porque la seguridad energética de las próximas generaciones va de la mano de la construcción de un camino sólido de transición energética que pueda posicionar a Venezuela en la, como digo yo, en las próximas décadas como uno de los eh, jugadores más importantes en el mercado energético hemisférico y mundial por esta generación. Entonces, yo creo que ejemplos como el de México debemos tomarlos en consideración en el derecho comparado de lo que México está haciendo y, bueno, lo que se está haciendo en el mundo en general. Venezuela no puede solamente eh, supeditar su desarrollo futuro y usted lo ha explicado excelentemente bien en relación a, bueno, tenemos una gran cantidad de petróleo, pero el mundo va avanzando a pasos agigantados en la sustitución de estos combustibles fósiles. Pero también hay un debate, doctor, y también quería que si nos puede aclarar un poco eso, porque he estado leyendo informes muy contradictorios en los últimos meses que hablan de que la velocidad de esa transición no es tal como se pensaba en un principio, que el mundo va a seguir dependiendo en mucho de los combustibles fósiles, por más de lo que originalmente se pensaba. Entonces quería ver si usted tiene alguna información actualizada de cómo va esa carrera de sustitución a nivel global de los combustibles fósiles por las energías limpias o alternas. Muchas gracias. Bueno, te digo, o les digo, fíjense, eso de la carrera, eso es como, perdonen lo coloquial, que no, no, no es lo más, el símil más lógico, es como que dicen, ese es como entierro de pueblo, un pasito, dos pasitos para adelante y uno para atrás. Toda transición tiene su, y ahí están las barreras que les mencioné, toda transición no es montarse en un carril de un tren y llegar al sitio, no, eso tiene altos y bajos. Y va a tener altos y bajos porque va a depender mucho de la geopolítica. Hay un hecho que sucedió y cambió exactamente, si se quiere, la geopolítica energética a nivel mundial, que fue exactamente la suspensión por Europa del gas, básicamente el gas de Rusia. Ahí mucha gente mencionó que, bueno, que eso no podía ser, que eso no ta. Al final, lo que muchos dijimos, no, es que se va a defender Europa con las energías renovables, eólica, solar, básicamente. Y eso fue lo que pasó. Se dieron cuenta de que sí pudieron bandear esa transición o esa ausencia del gas de Rusia, y Rusia tuvo que buscar nuevos clientes. ¿Y dónde fue a dar Rusia? Bueno, a la India, y fue a dar a China, porque el gas ruso ya no entra a Europa como tal. Ese es un buen ejemplo de cómo una energía renovable
ayudaron o resolvieron un problema geopolítico que se estaba creando con el déficit de gas ruso. Lo otro que hay que ver en cuenta, y eso ya es, como dicen, geopolítica de altura. Si ustedes se dan cuenta, las estadísticas lo dicen, es que quien está dominando el mundo en materia de energías renovables es China. Y China tiene toda, como dicen, toda su cadena completa, es decir, desde el material para producir los, mm, las, mm, las celdas solares, el litio, etcétera, etcétera, hasta inundó al mundo con los paneles solares y China es la que tiene mayor capacidad eólica y solar instalada y el otro que le compite o le sigue es Estados Unidos, pero China tiene 4 veces lo que tiene Estados Unidos en ambas energías. En otras palabras, ¿creen ustedes que China va a echar para atrás la transición energética? No. Y lo otro que está haciendo China es exactamente inundando el mundo con carros eléctricos. Los carros eléctricos chinos son lujosos, pero más baratos que los carros de Occidente, voy a llamarlo así, sin mencionar nombre. La empresa BYD es la empresa que más produce carros eléctricos a nivel mundial. Y está llegando exactamente a Europa. Y entonces le pusieron un arancel en Europa superior, pero aún así el carro sigue siendo más barato que lo producido en Europa. Y la otra región que está inundando está comenzando en América a llegar los carros chinos de esta, no lo que allá hay, en Venezuela hay alrededor de entre 1.500 y 2.000 carros eléctricos en Venezuela hoy en día. Pero África es el otro continente que está llegando el carro chino eléctrico. No sé si eso responde a tu inquietud. Y muchas gracias, doctor. Agradecido. Gracias. Tengo por aquí una pregunta que hace el amigo Manuel Carrillo. ¿Qué significa el término siderurgia verde que indica en la penúltima lámina? Perdón, no te oí, Elías, por favor. Ah, el amigo Manuel Carrillo pregunta, ¿qué significa el término de siderurgia verde que indica en la Ah, penúltima lámina? ok, 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 ya, ya. Bueno, exactamente. Hay una serie de procesos o industrias, o lo quieran ver, que son difíciles de descarbonizar. ¿Ok? Alguien dirá, bueno, por qué se fue primero al carro, al sector transporte? Porque es el más fácil de descarbonizar. Cambio un motor por otro motor y listo. Y bueno, y ahí todas sus implicaciones. Pero producir, por ejemplo, acero, ahí sí no puedo cambiar porque los procesos son un poco distintos a cambiar un motor per se. Entonces, ese hidrógeno, ese siderúrgica verde obedece a cuando se utiliza exactamente o bien electricidad para los hornos o bien se utiliza hidrógeno verde para los procesos que tienen ese tipo de cosas. Eso entra en creo que la segunda lámina, cuarta lámina, donde dicen Industrias 4.0. Entonces, lo que es la industria siderúrgica en general, lo que es la industria del cemento y la industria petroquímica son industrias que exactamente son difíciles de descarbonizar su consumo energético. Sin embargo, ya hay exactamente utilizando ¿cómo se llama? El hidrógeno verde. Tiene que ser verde porque no puede ser otro hidrógeno. Y hablando de hidrógeno verde, alguien, creo que fue Francisco que mencionó eso, le voy a hacer este comentario. Chile, vale, sí, él fue quien habló de México. Chile es uno de los países que tiene hoy en día uno de los grandes proyectos de producción de hidrógeno verde. Y lo va a hacer en el desierto de Atacama, allá arriba, en el norte de Chile. Ahí no hay, ahí lo que hay es sol. Pero hay una condición que es la siguiente. Ellos para hacer este hidrógeno verde tienen que desalinizar el agua y después de eso hacer exactamente, obtener el hidrógeno de esa agua dulce. Entonces tienen un proceso intermedio para producir hidrógeno y van para adelante. No hay ningún problema. Y entonces nosotros tenemos aquí
agua abundante, el Orinoco, que lo que hace es estar endulzando o tratando de endulzar al Mar Caribe, y tenemos en las riberas del Orinoco mucho sol y y mucho viento. Y ahí es un gran, ¿por qué nosotros no nos podemos convertir en vez de estar exportando, puede ser exportar los dos, pero en vez de estar pensando en exportar energía, petróleo, ¿por qué no nos convertimos en un primer productor de hidrógeno verde a nivel mundial? Tenemos todo para hacerlo. Agua, suficiente, que otros países no lo tienen. Debo de señalar otra condición. Una planta eléctrica o una granja solar de 50 megavatios permite desalinizar toda el agua que necesita hoy en día Margarita, porque sería agua hasta 1,5 millones en la isla. ¿Por qué no se hace? Esa es una pregunta que tenemos que respondernos. No podemos seguir pensando en que es fácil. El fácil es entre comillas, ojo. Fácil es exactamente, hay que exportar petróleo. Pero yo siempre digo, prefiero una Venezuela alta consumidora racional de energía que una Venezuela alta exportadora de energía. Y nosotros lo que hemos hecho toda la vida es exportar energía, pero no consumir energía, como ya se lo mencioné, cuál es el máximo histórico. Si Venezuela llegara a consumir 2 millones de barriles diarios de petróleo equivalente, eso implica que Venezuela es un país que se ha industrializado, que consume su energía para producir bienes y servicios. Gracias, doctor. Una pregunta ya para finalizar, doctor. Usted mencionó en su intervención, habló de 3 leyes que son fundamentales para el desarrollo de este proceso de la transición energética. ¿Podría repetirlas de nuevo, doctor? Disculpe. Bueno, yo digo, perdón, yo digo 3 leyes, a lo mejor son muchos más, pero Claro. básicas son 3. Tiene la ley de transición energética, que lo mencionó, creo que fue Francisco que mencionó que México había hecho, ahí Chile también la tiene y Colombia también tiene otra. Y bueno, cada quien tiene una. La ley de cambio climático, es decir, aceptar que el cambio climático es una realidad, hay que aceptarlo. Y la otra es la ley de energía integral. Aquí no ha habido política energética en el país, nunca. Aquí lo que ha habido es una política petrolera, pero no energética. Ok. Bueno, de verdad, doctor, queremos dar las gracias. Fue una extraordinaria exposición. Y verdad, tuvimos un público de mucha calidad y creo que un aporte interesantísimo. Aquí le dan las gracias por su respuesta, tanto Manuel Carrillo como el amigo Claudio, el amigo Francisco, bueno, todos, pues. De verdad, muy agradecido, doctor. Bueno, unas palabras para que usted se despida y Bueno, agradecido. yo aquí estoy, como dicen, en esta trinchera, tratando de evangelizar a la población venezolana de que existen otras cosas y que tenemos el potencial para cambiar. Muchas gracias una vez más por permitirme transmitir las ideas. Gracias y saludos a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Nelson Hernández, y muchas gracias a todos los que participaron en este foro. Esto está grabado y lo vamos a enviar y lo vamos a distribuir. Gracias a todos, pues. Gracias, Elías, por la invitación. Hasta Gracias. luego. Luego, saludos a todos. Hasta luego. Gracias a todos, buenos días. Estuvo excelente, Nelson.